Perdón. Ya, ahora sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos todos. Hoy vamos a dar inicio a la décima primera sesión o encuentro sobre la confirmación y el Espíritu Santo. La confirmación y el Espíritu Santo. Un momentito que incorporemos ya. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto antes y ubicar en el contexto de los demás sacramentos el sacramento de la confirmación. Primero, hemos visto las tres columnas fundamentales de todo buen católico, sobre todo católico, porque está implícito en la Eucaristía. Esos tres pilares o columnas de un buen católico son la Eucaristía, el Evangelio y la oración. Con preferencia la oración continua, que implica pues todo nuestro quehacer, el trabajo, el estudio, el descanso, todo, la oración continua. Como nos dice Jesucristo, amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero eso tiene que ser simultáneamente. Y para que sea simultáneamente que yo ame a Dios con todo mi ser, tendríamos que vivir esa oración continua. O sea, en otras palabras, hacer todo haciéndolo como una ofrenda a Dios. De esa manera estamos viviendo una oración continua. No solamente rezar, porque rezar lo podemos y lo debemos hacer pues 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora. Y algunos religiosos pues tienen hasta 5 o más horas de oración, de rezo, ¿verdad? Pero en este caso es la oración continua, que todos lo podemos hacer en nuestra casa, la ama de casa, el albañil, la secretaria, el arquitecto, el ingeniero, todos podemos vivir esa oración continua, porque además, aunque Fernando Rielo nos lo da como método, forma de vida y consagración a Dios, también Cristo nos lo dice. Velad y orad continuamente, no dice media hora al día o una noche como él lo hacía, continuamente. Y continuamente son eso, las 24 horas del día. Entonces, la oración continua. La comunión. Después de la comunión tenemos la comunión o Eucaristía. Después, chao, chao. Después de la comunión, Eucaristía, Evangelio. El Evangelio, que sabemos que es toda la Biblia, ¿verdad? Pero con preferencia para nosotros los cristianos, el Nuevo Testamento, porque es el mismo Cristo el que nos da esta nueva doctrina, si se quiere llamar así, una doctrina nueva, que hay que echarlo en odres nuevos. O sea, se nos está pidiendo que tengamos una mentalidad adecuada con el mensaje que Cristo nos vino a traer. Entonces, el Nuevo Testamento con preferencia para el cristiano, todo cristiano, y por supuesto también el católico. Entonces, esas tres columnas lo hemos visto con calmita en los primeros encuentros. Después hemos visto la importancia que tiene vivir la santidad en común, sea una comunidad familiar, sea una comunidad de compañeros de trabajo, una comunidad de estudiantes, sea una comunidad en la parroquia, pero tenemos que vivir la santidad en común. Nadie puede decir, no, es que yo me voy al desierto como hicieron los anacoretas. Claro, inicialmente lo hicieron, pero si
leemos la historia de ellos, sus vidas, vemos que al poco tiempo se van formando a su alrededor comunidades y van creciendo tanto que se convierten en ciudades. Y hoy por hoy muchas de las ciudades construidas y que conocemos actualmente en Europa son justamente gracias a un monje que empezó de esa manera. Pero la santidad no se puede vivir aislado, porque Dios es comunidad, Dios es familia y nosotros también somos comunidad entre nosotros y con Dios. Dios siempre en el centro de nuestra vida. Después de ver las comunidades, hemos visto también la importancia que tiene, vamos a ver, fue la... ay, santo Dios, mi memoria. Bueno, sí, vimos los sacramentos en general, un tema dedicado a los sacramentos en su interrelación. Posteriormente hemos visto el sacramento en otro encuentro, sacramento del bautismo, que es el centro, perdón, es el inicio, es la puerta de entrada al cielo, es la puerta de entrada a la vida eterna, es la puerta de entrada a la iglesia fundada por Cristo, o sea, es lo que nos da ciudadanía en el pueblo santo de Dios. Y cuidado, no es porque los católicos o los cristianos seamos más especiales que otros seres humanos. Sencillamente que al ser bautizados, Cristo, con su preciosa sangre, nos purifica de toda mancha y arruga. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Nuestra alma queda limpia y pura, tan santos como el mismo Dios. Lo bueno sería, lo ideal sería que nos mantengamos siempre en esa nota máxima de 100 sobre 100, ¿verdad? Pero bueno, como hay tantos agravantes, quiero decir, está la familia, la sociedad, la inclinación o concupiscencia de la carne, que nos inclina a las cosas malas, que no es pecado, cuidado, no es pecado. Esa es la reliquia que Dios ha dejado después del pecado original, que es para nosotros una gracia, una bendición. Porque de esa manera, cuando viene la tentación, nosotros podemos decir, Dios mío, ayúdame para no caer en tentación. Y de hecho, es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Si no tuviésemos esa inclinación, pues lógicamente podríamos decir, no, a mí no me tienta nada, ni el dinero, ni la fama, ni el sexo, nada. Yo soy superhombre, ¿no? Como decía Nietzsche, no necesito de Dios. Y eso es soberbia, ¿no? Esa es la soberbia que tiene el diablo y los demonios, y podemos tener nosotros también si nos dejamos seducir por esas cosas o los enemigos del hombre, que son el mundo, el demonio y la carne, que así se conoce tradicionalmente, pero es esa inclinación al pecado, al mal. Mientras solo sea inclinación, no está mal, repito. Nosotros podemos pedirle la gracia a Dios. Después hemos visto el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión renueva nuestro bautismo. Cada vez que nos confesamos, nuestro bautismo se actualiza. Y lo bonito es que Dios, que es de palabra, porque es Dios, Él dice, juro por mí mismo de que tu falta jamás me acordaré. Entonces, nosotros, si hemos cometido faltas leves o faltas graves, las confesamos y ese día o ese tiempo bueno, hasta que Dios disponga y nosotros también pongamos de nuestra parte, nos mantenemos en la gracia de Dios. Si es pecado mortal, ahí sí estamos en problemas. Ahí sí o sí hay que rápidamente ir a confesarse. Si es pecado venial, se borra, como hemos explicado en el sacramento de la confesión, se borra con la misma Eucaristía, con una lectura fervorosa, pidiendo perdón a la persona ofendida, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de borrar el pecado venial, pero el pecado mortal, falta grave, sí o sí, Cristo ha establecido que sea por medio de un
sacerdote, un ministro suyo. Después hemos visto, la clase pasada, el sacramento de la unción de los enfermos, que antes del Concilio Vaticano II se le conocía mayormente como sacramento de la extrema unción. Vale decir, una persona estaba agonizando y había que llamar rápidamente a la hora que fuera el sacerdote, y el sacerdote corriendo para darle la extrema unción, la última unción, para que se fuera con el viático, que es la comunión, la unción, si estaba consciente también confesarse, y se fuera derechito al cielo, porque estaba limpio y puro. Esa gracia, pues Dios la concede, y afortunadamente Dios, por medio de varios santos, ha prometido que la persona que sea fiel, sea a Cristo, por ejemplo, en la devoción al Señor de la Misericordia, o a la Virgen María, con el rezo del rosario, Él nos ha prometido que en el momento de la muerte, esa persona va a recibir una asistencia sacramental. Y eso, hay muchos testimonios acerca de la unción de los enfermos en ese sentido. Creo, haciendo memoria, que José Luis preguntaba qué pasa a propósito del sacramento de la confesión, perdón, de la unción de los enfermos, qué pasa con una persona que se suicida, se entiende que esa persona está desesperada, y esa persona ni ha esperado al confesor, ni lo quiere incluso, sino que se suicida porque lo que ha hecho es tan grave que dice: esto Dios no me lo puede perdonar, y por tanto yo prefiero morir, ¿no? Que fue lo que hizo Judas, que en lugar de confiar en la misericordia de Dios, se suicidó. Lógicamente, esa persona está rechazando la misericordia de Dios, y al rechazarla está en un gravísimo problema. Pero ¿qué es lo que sucede? La historia de cada ser humano es diferente. Su nacimiento, su infancia, su juventud, su adultez. No sabemos cuáles son las circunstancias de esa persona. Puede ser que él, cuando era joven, se cayó de un andamio, se pegó en la cabeza, y a los 20 años le salió un tumor. A consecuencia de eso, le salió un tumor, un quiste, pongamos, pequeñito, no se nota, nadie lo nota, pero eso lo lleva a la locura. Y la locura lo lleva a quitarse la vida, sea porque hay problemas psicológicos, espirituales o simplemente biológicos. Pero una persona que no está cuerda, vale decir que está loquita, esa persona, el atenuante número uno es eso, que no es consciente de lo que hace. Y eso sucede también a nivel civil. Lo primero que se averigua una persona cuando ha hecho un delito es si está cuerda o está loquito. Si está loquito, ya ahí terminó el caso del juicio y lo lleva a un manicomio. Pero si está sano, ahí sí tiene que rendir cuenta. Pues lo mismo sucede en el tribunal de Dios. Dios, que sabe mejor que todos los jueces juntos del mundo, esa persona no se suicidó, pero era porque, por las razones que sean, ¿no? Entonces, eso es un atenuante, o sea que no es agravante, sino es atenuante para su salvación. Lógicamente, si esa persona se ha portado mal y ni siquiera iba a misa ni vivía una vida de santidad, pues Dios lo perdona, ¿verdad? A pesar de que se haya quitado la vida, pero tiene que pasar por el purgatorio, porque en nuestra Santa Madre Iglesia existe lo que es las postrimerías, que son la muerte, el juicio particular, eh, lo que se llama el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces nosotros los católicos creemos que Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, también prevé para nosotros el purgatorio.
Y aquello que no purgamos o no purificamos en la tierra con algún mérito, pues Dios nos da la última oportunidad de decir, bueno, perfecto, ya no tienes ningún mérito, pero tienes que purificarte. Porque una vez purificado, una vez que haya restaurado todo eso dañado, vas a venir con nosotros no un año para probar, ya es por toda la eternidad. Y si no te purgas, no te purificas, pues vas a estar con vergüenza toda la eternidad también. Y en el cielo nadie puede estar con vergüenza, ni triste, ni con cobardía, nadie estará triste, eso lo leemos en la Biblia. Todos tendremos la felicidad plena, lógicamente, cada uno en el grado que se haya ganado en esta vida o pasando por el purgatorio. Pero lo bonito, según los testimonios de muchos santos y muchos videntes eh, que han eh, contemplado todo esto, ningún ser humano en el cielo dice, no es que yo quiero estar como San Francisco de Asís o como la Virgen María o como San José. No, cada uno se conforma plenamente con el lugar que le corresponde en el reino de los cielos. Lógicamente, en el reino de los cielos, como dice Cristo, hay muchas moradas. Y Cristo nos busca a cada uno la morada que nos corresponde. Si hemos vivido conforme a sus mandamientos y hemos sido semejante a Él al 100%, lógicamente su promesa es que nos sentaremos en el banquete de los santos a su derecha para juzgar además al mundo y a los ángeles también, no solamente al mundo. Pero eso es un privilegio que Dios da a algunas personas que se han asimilado tanto a Él que Dios les concede ese honor. Ojalá que nosotros también aspiremos a vivir ese grado eminentísimo de santidad, al 100%, no conformarnos con el 30% o el 60% o el 10%, no, eso no es bueno, porque si estamos jugando a eso, puede ser que perdamos todo, perdamos todo. Bueno, hoy toca el sacramento de la confirmación. Hemos dicho que se implican los 7 sacramentos. El primero nos da entrada, el segundo nos renueva, el tercero nos cura de cuerpo, alma, espíritu, y la confirmación, como la palabra lo dice, confirma el primer sacramento que mis padres me dieron. Yo no lo pedí porque era pequeñito, era inconsciente. Ellos me quisieron bautizar de niño, está muy bien. Pero ahora yo, que tengo ya discernimiento, uso de razón, puedo y debo decir sí, yo acepto el regalo que mis padres me dieron, el bautismo. Y cuando yo digo eso, ¿qué milagro acontece? Que el Espíritu Santo que vive en mí empieza a actuar con la plenitud de los dones. Porque cuando el sacerdote nos impone las manos para darnos supuestamente el Espíritu Santo, que no es cierto, lo que nos da es la plenitud de los dones del Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que podemos relacionarnos con Dios, comunicarnos, ser inspirados por Dios, ser semejantes a Dios, etcétera, etcétera. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Pero como Dios es tan respetuoso con todos sus hijos, con todas sus criaturas, y de forma especialísima con el ser humano, Él espera que cada ser humano le responda así conscientemente. Si yo acepto que mi hermano Jesucristo me haya purificado de todo pecado. Acepto ser hijo de ti, Padre Celestial. Acepto ser amigo tuyo, Espíritu Santo. Yo te doy plenos poderes en este territorio que es mi cuerpo, que es mi alma y que es mi espíritu.
Perdón. Yo te doy plenos poderes. Y es ahí donde se da ese gran milagro. ¿Cuál es el milagro? Que ya no somos nosotros, con todas nuestras limitaciones, sino que ya es la total fuerza, el total poder de Dios en esa personita. Les voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos es que el día de Pentecostés, perdón, primero antes de Pentecostés, cuando Cristo se les aparece a los apóstoles en varias oportunidades que celebran la Eucaristía, dice, la paz esté con ustedes. Y soplando sobre ellos, les dio el Espíritu Santo, para que entendieran lo que Él les estaba explicando, porque si no, no lo hubiera entendido. Eso ya ahí tenemos un ejemplo claro de que les está dando. Ellos lo tenían, pero lo tenían a un grado ínfimo, por decir, no en su plenitud. Es más, Cristo dice, a ustedes les interesa que yo me muera, porque cuando yo me muera y vaya junto a mi Padre, les enviaremos el Espíritu Santo. O sea, les enviaremos, la traducción correcta sería el Espíritu Santo, o mejor dicho, todo el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que los llevará a la verdad completa, que soy yo, ¿verdad? Tomará de lo mío porque lo mío es lo de mi Padre y os lo dará a vosotros. Y efectivamente, el día de Pentecostés, cuando estaban esperando la venida de, como Cristo les prometió, esperen en el cenáculo hasta que reciban el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en lenguas de fuego, que es como una de las formas de presentarse el Espíritu Santo. También la zarza se presentaba sin quemarla, como el fuego, y en muchos santos los abrazaba tanto que, por ejemplo, está San Francisco Javier, un titán de las misiones, por eso se le llama también el patrono de las misiones. Cuando le hicieron la autopsia, se dieron cuenta que su corazón estaba quemado, todo deformado. Creo que una de las cosas que tenía incorrupto era su corazón, pero deformado. ¿Por qué? Porque lo abrazaba el fuego del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso no es solamente con San Francisco Javier. Por eso San Francisco Javier es, ya les digo, uno de los grandes titanes de la fe y de las misiones. Creo que el emperador le dijo, claro, tú puedes entrar a predicar aquí en la China, pero siempre y cuando te dejes llevar arrastrado por un caballo. Dijo, sí, no hay problema. Y lo amarraron y lo arrastró el caballo y lo metió a China. Y claro, lógicamente el emperador se quedó abismado y por eso es el gran misionero de China también. Hasta hoy en día, donde más sacerdotes hay es en China y cada vez salen más. Y es que el recuerdo y el acto apostólico que hizo este gran misionero, San Francisco Javier, sigue teniendo sus frutos. Y eso pasa con todos los santos. El que esté unido a Cristo no solamente va a evangelizar a 3 o 4 personas, o a su papá, o a su mamá, o a su hijito. No. Tendrá tantos hijos espirituales como estrellas en el cielo y las arenas de las playas del mar. Y eso es lo que pasa con esos grandes titanes de la fe. Por eso no podemos conformarnos con vivir la santidad así a medias, porque si a medias, bueno, entramos al cielo, pero también somos considerados como mínimos en el reino de los cielos. En cambio, si estamos unidos a Cristo y el Espíritu Santo nos inspira en el trabajo, en la casa, en los estudios, y nosotros nos disponemos para que Él haga uso de todas nuestras facultades y de nuestra persona, Dios no lo piensa dos veces, nos toma la palabra, porque en eso sí Él es diligente, ¿no? Hay una persona que dice, Señor, yo quiero servirte. Dice, espérate,
déjame pensarlo a ver si me va a servir, si es que encuentro alguna pega por ahí. No, inmediatamente nos toma la palabra y esa persona ya Dios no lo suelta. Aunque haga tonterías, ¿verdad? Pero igual no lo suelta hasta que se dé cuenta que está haciendo tontería y se convierta en ese gran titán de la fe, del apostolado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más decirle del sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación, el ministro eh, ordinario, se dice porque le corresponde, es propio de su orden, es el obispo. El ministro de la confirmación, el ministro. Puede ser por cuestiones de tiempo o por cuestiones de distancia que él delegue a otra persona. Generalmente puede ser a un sacerdote, a un vicario que tiene algún rango dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero va en nombre del obispo del lugar. Entonces, la confirmación, acuérdense por favor que los obispos, hasta el día de hoy, todos los obispos en el mundo, son los descendientes directos de los 12 apóstoles, de ese primer colegio apostólico. Por eso es que ellos tienen esa potestad de confirmar, ordenar sacerdotes, etcétera, etcétera. Tienen muchas funciones. Y como no pueden llegar a tantos lugares, pues delegan a los párrocos, a los vicarios. Y hay cosas que se les puede dar como funciones a los sacerdotes y otras no. Entre ellas eso, es potestativo del obispo. En casos muy extremos lo hace el que él delegue. ¿Qué más les podría decir del sacramento de la, de la, de la confirmación? Que nos otorga la plenitud de la sabiduría, la fortaleza, la templanza, la prudencia, incluso el don de consejo. Son 7 dones, pero hay personas católicos, cristianos, personas muy virtuosas, que empiezan su vida espiritual, la centran en coleccionar virtudes. Y no se trata de eso. ¿Por qué razón? Porque el que vive la virtud de la fe implícitamente está viviendo la caridad. O sea, el que vive la fe de verdad, en su plenitud, implícitamente está viviendo la caridad y también la esperanza. Y el que vive el don de consejo con plenitud, va a decir que dice, Señor, aquí estoy, si quieres, inspírame, dime a quién quieres que ayude. Implícitamente, también esa persona que se caracteriza o se distingue porque es una persona que aconseja bien, que orienta bien, y uno puede decir, oye, ve, pídele consejo a tal persona porque es extraordinario, pero implícitamente tiene los demás dones. No se puede decir que tiene el don de consejo, pero no el de prudencia o el de sabiduría. No, lo que pasa es que sobresale más esa virtud. Y eso dentro de los términos teológicos se llama la pericóresis. Lo pueden buscar en el diccionario. Yo ya la semana pasada lo estuve buscando. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está una virtud bien vivida, porque Dios nos da esa gracia, implícitamente están todas las demás virtudes, cardinales, morales, teologales, todas. Lo mismo sucede, donde está, se dice de la Santísima Trinidad, que ellos también viven la pericóresis. La pericóresis. ¿Qué quiere decir? Que donde está el Padre, está también el Hijo y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, porque hoy estamos hablando de la confirmación, también siempre, siempre, siempre está el Padre y el Hijo. Vale decir, el Espíritu Santo, Dios, entra en ese aliento de vida, lo pueden leer en el capítulo 3 del Génesis, dice, sopló las narices de Adán y Eva y en cada uno de nosotros, sopló su aliento, su espíritu. Entonces, donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. O sea, no se puede concebir
a una de las personas divinas sin la concurrencia de las otras dos personas, siempre, siempre. Por eso incluso cuando Dios crea al hombre, no dice yo que soy el Padre, voy a crear a mis hijos, a mi hijo, esperen un poquito, después entra usted. No, nada que ver. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. O sea que nosotros también a semejanza de Dios tenemos como, por decir de alguna manera, un reflejo, un vestigio, que es que tenemos un cuerpo parecido al de Cristo, tenemos un alma parecido al alma del Espíritu Santo, porque decimos del Espíritu Santo vivificador, dador de vida. Cuando ya no está el Espíritu Santo, el alma muere, ¿no? Y también tenemos un espíritu, porque el Padre es espíritu. El Padre sí no se ha encarnado, ¿verdad? Entonces, también en nosotros está un cuerpo, un alma y un espíritu, a imagen de la Santísima Trinidad. Fernando Rielo dice que lo pueden leer en su biografía, en una de ellas, Diálogo a tres voces, pueden entrar en internet, lo pueden conseguir el libro también. Diálogo a tres voces, de Fernando Rielo. Ahí él dice que en una oportunidad nuestro padre le presenta, porque nuestro padre fundador era un enamorado apasionado del padre, desde niño. Cuando él se enteró que sus padres eran Enrique y Pilar, se puso a llorar amargamente, porque él decía, no, es que yo soy hijo de Dios. Tenía esa conciencia plena, siendo niño, porque tenía coloquios, diálogos con Dios Padre. Eso no es solamente con él. Hay muchos santos que Dios también les ha permitido esa gracia, ¿verdad? Pero llega un momento en que él le dice, mira, te presento a Cristo. Se puso muy celoso porque él pensaba que era el único hijo del Padre, ¿verdad? Pero bueno, lo aceptó porque era el Hijo de Dios también, era Cristo, y lo aceptó como hermano suyo. Bueno, eso lo cuentan al diario, yo no me estoy inventando nada, por favor, solamente les estoy invitando a que lo comprueben. Pero él dice que lo que le quería referir es que él dice que el Padre le dice, pero no somos, no, Cristo dice, pero no somos dos, Fernando, somos tres, mi Padre, yo y el Espíritu Santo. O sea, somos tres. Y eso es lo que dentro de su pensamiento lo llama él el ámbito cristológico o el ámbito revelado, porque eso no es por la razón, eso no entra por la razón, eso entra por la fe. Yo me fío de que Cristo es mi hermano, mi maestro, mi Señor, mi camino, y Él me dice que son tres, y yo acepto que son tres, no le doy más vueltas, ¿no? Entonces son tres. Pero el Padre le dice, no, no somos tres, somos cuatro, porque somos yo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú, porque formamos una comunidad de cuatro personas. Pero eso no se lo dice porque Fernando Rielo sea un ser único y especial. Claro que lo somos, todos somos únicos y especiales. Lo que nos está queriendo decir es que todos los seres humanos estamos inhabitados por la Santísima Trinidad y por tanto, si, como siguiendo el consejo de Cristo, si cuando Dios toca lo dejamos entrar, dice Cristo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y no dice también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el que prepara ese recinto, ese hogar, y procura que ese hogar sea santificado cuando ese padre y ese hijo entran. Por eso tenemos que estar atentos cada día, incluso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que no andemos por la calle solos, andemos siempre acompañados por la Santísima Trinidad. Y ese milagro lo
lo hace, mejor dicho, lo hace el Espíritu Santo. No sé si me quedan 5 minutos. Dice, sí, menos de 1 minuto queda. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Me pueden escribir si quieren a mi WhatsApp, si es que tienen alguna duda, comentario o pregunta. El próximo día lo vemos, por favor. Sí, ya se acabó, se acabó. Hasta el próximo miércoles, queridos hermanos. Muchas gracias por participar. Katia, José Luis, Carlos Fernando. Chao, chao. Que les vaya Chao, José bien. Luis. Dime, dime. ¿Me decía algo, José Luis? No. Chao, chao.